Hay una casa en lo alto de las colinas de Idaho. Una casa antigua, de esas que crujen incluso cuando no hay viento. Las paredes han escuchado demasiados secretos. Y una noche, hace ya casi 2 décadas, la casa guardó un secreto muy oscuro. Si quieres saber todos los detalles de esta terrible historia, quédate hasta el final para saber todo acerca del caso que fue inspirado por Scream, la película de terror. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Historias para Contar. Casey Jo Stoddard tenía 16 años. Era una estudiante brillante, tranquila, con una sonrisa dulce y un aire reservado. Su vida no tenía nada extraordinario, salvo por el cariño que despertaba en su familia y amigos. El 22 de septiembre de 2006, Casey aceptó cuidar la casa de sus tíos mientras ellos estaban fuera de la ciudad. Una casa grande, solitaria, rodeada de campo y árboles. Y esa noche, Casey no estaría sola. Su novio, Matt Beckham, se uniría a ella. Ellos dos solos, en una noche aparentemente tranquila, viendo una película, tal vez algo de palomitas, para luego irse a dormir. Pero los muros de esa casa tenían otros planes para ellos. La tarde cayó lentamente y los tíos de Casey se marcharon, confiando en que la joven cuidaría de la casa y de los animales. Era una tarea muy sencilla, o eso parecía. Casey se movía por la casa con algo de inquietud. Había algo en ella, esa sensación de ser observada, pero se dijo a sí misma que era solo su imaginación. Después de todo, era una casa muy vieja, y ella, una adolescente enfrentando el silencio de una casa totalmente vacía. Matt, su novio, llegó poco después con una sonrisa y un aire muy despreocupado. Juntos se sentaron en el sofá, pusieron una película y trataban de ignorar el crujido de la madera bajo sus pies, como si alguien o algo caminara en el piso superior. Y a mitad de la película, 2 amigos más se unieron a ellos, Brian Draper y Tori Adamczyk, 2 chicos que compartían clases con ellos. Eran un poco curiosos y algo raros, aficionados al cine de terror, adoraban a Ghostface, el asesino de la película de Scream. Más que admirar, lo veneraban. Para ellos era su inspiración divina. Brian Draper pasó la mayor parte de su niñez viviendo con su familia en el estado de Utah, antes de mudarse a Pocatello, Idaho, que es donde aquí se conocieron todos. Asistió también a varias escuelas y allí fue donde conoció a Tori Adamczyk, cuando los dos eran estudiantes en la escuela preparatoria de Pocatello. Ambos sentían un gran interés en la industria fílmica y comenzaron a grabar sus propias cintas. Después de estar un rato con Casey y Matt, Brian y Tori se marcharon diciendo que debían irse, que ya era demasiado tarde y sus padres los estaban reclamando. Pero esta fue la primera mentira. Lo que Casey no sabía es que nunca se fueron del todo. Bajo la luz cada vez más tenue, las cosas empezaron a cambiar. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Algunas se apagaban solas. Al principio, Casey y Matt pensaron que era un problema eléctrico, pero estos apagones eran muy extraños, metódicos, como si alguien supiera exactamente qué interruptor tocar. Matt trató de tranquilizar a Casey, pero el ambiente estaba muy cargado. El silencio se volvió más denso, como si la misma casa contuviera el aliento. Casey estaba muy incómoda cuando Matt llamó a su madre para pedir permiso para quedarse a dormir allí con ella, pero la madre de este le dijo que no podría quedarse allí. Entonces Matt, pasado un rato, tuvo que marcharse, dejando a Casey totalmente sola.
Pero lo que nadie sabía era que Brian y Tori habían regresado, o mejor dicho, nunca se fueron. Se habían quedado escondidos en el sótano, acechando como fantasmas reales, vestidos de negro, con máscaras inspiradas en sus ídolos cinematográficos, grababan cada momento con una cámara de vídeo, como si estuvieran filmando su propia película de terror. Porque eso era lo que ellos querían, cometer un crimen real, una obra maestra macabra que quedará en la historia. La electricidad fue manipulada a propósito, los cortes eran parte del juego, querían infundir miedo, querían que Cassie supiera que ella no estaba sola. Y cuando la noche llegó a su punto más oscuro, subieron desde el sótano, silenciosos y letales. Casi presa del pánico, escuchó un ruido. Se puso en pie. Tal vez pensó que era un animal o simplemente el viento, pero algo en su interior sabía que no era así. Sabía que había alguien allí con ella en la casa. Y entonces fue cuando los vio. Dos figuras oscuras, inhumanas, las máscaras deformadas y los cuchillos en alto. El terror tomó forma. Cassie intentó huir, pero no hubo ni tiempo ni manera de escapar. Fue brutalmente apuñalada más de 30 veces. Algunas heridas fueron tan profundas que atravesaron su corazón y sus pulmones. Nadie escuchó sus gritos y nadie acudió en su ayuda. Los dos chicos, una vez terminaron con la vida de Cassie, salieron de la casa, dejando detrás una escena horrible. A la mañana siguiente, su cuerpo fue hallado por unos familiares, tirada junto al sofá. El lugar estaba muy frío, impregnado de una sensación inexplicable, como si algo se hubiera quebrado para siempre allí dentro. Tras una investigación minuciosa de la policía, Matt fue interrogado. Él juraba que no sabía nada, que se sentía culpable por haberla dejado allí sola y no haberla acompañado. Él no tenía ni idea de la oscuridad que se escondía tras las sonrisas de sus dos compañeros. Después de todo esto y pasados unos días, la verdad emergió. Brian y Tori no pudieron resistir la presión. Las grabaciones en sus cámaras los delataron. Vídeos donde hablaban con frialdad de sus planes, donde decían que Cassie iba a fallecer, que era su noche. Reían y bromeaban, se creían invencibles. Dos adolescentes convirtiendo sus mayores y retorcidas fantasías en realidad. Después de todo esto, finalmente fueron arrestados. En el juicio se mostraron fragmentos de aquellas grabaciones. Uno de ellos decía: queríamos hacer una verdadera película de terror, y Cassie fue la elegida. Ambos chicos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Draper y Adam Thicke fueron arrestados el 27 de septiembre de 2006, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Durante los interrogatorios, los jóvenes se acusaron entre ellos. Draper declaró estar en la misma habitación que Adam Thicke cuando la señorita Stoddard fue asesinada, pero negó haberla apuñalado. Más tarde, él admitió participar en el ataque, pero dijo que fue bajo las órdenes de Adam Thicke. Fue él quien guió a los investigadores hasta el cañón de Black Rock, donde los jóvenes habían arrojado toda la ropa, las máscaras y los cuchillos que usaron para cometer este crimen. Durante el juicio, la fiscalía reveló que Brian se había mostrado impresionado por Eric Harris y Dylan Klebold, los jóvenes que cometieron la masacre de Columbine. Más tarde, Adam Thicke dijo que se sentía inspirado por la franquicia de películas de terror Scream.
El 17 de abril de 2007, Draper fue hallado culpable. El juicio de Adamczyk comenzó el 31 de mayo de 2007. Fue condenado el 8 de junio del mismo año. Y el 21 de agosto del 2007, basados en la condena de asesinato en primer grado, cada uno recibió una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y, además, una sentencia de 30 años a cadena perpetua por la condena de conspiración para cometer asesinato también en primer grado. Adamczyk y Draper están cumpliendo sus sentencias en la institución correccional del estado de Idaho, la cual está ubicada en el área no incorporada de Ada County, Idaho, cerca de Kuna. El eco de aquella noche que marcaría la vida de muchas personas para siempre no terminó en el tribunal. La casa donde ocurrió todo nunca volvió a ser la misma. Esta fue vendida, luego abandonada. Dicen que por las noches algunas luces aún parpadean, que si te acercas y escuchas con atención puedes oír los pasos en el sótano o los gritos ahogados de una chica que nunca entendió por qué le había tocado vivir esto a ella. Casey Jo Stoddard, víctima de un guión maldito escrito por mentes jóvenes contaminadas de ficción y vacío. Esto también es una advertencia de que a veces los verdaderos monstruos no salen en las películas, sino que viven entre nosotros. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido súper interesante. Si conocéis alguna otra historia parecida a esta, dejármelo ahí en los comentarios que os estaré leyendo. Así que nada, nos vemos en la siguiente historia para contar.